Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a nuestro tercer live en Enseña por Colombia de nuestra convocatoria para el programa Lidera 2023. Gracias a quienes están conectando en este momento con nosotros. Nuevamente bienvenidos y bienvenidas a nuestro tercer live de la convocatoria 2023 de Enseña por Colombia. Mi nombre es Ivana Chanel Machuca Nieto, soy coordinadora del programa Conexión Docente de Enseña por Colombia. Es un gusto estar aquí con ustedes para contarles un poquito también sobre nuestra convocatoria, y hoy traemos invitados muy especiales que nos van a estar de cierta forma contando su experiencia de vida con Enseña por Colombia. Les invitamos de antemano a compartir este chat con sus conocidos, con sus contactos en Instagram, en redes sociales. Recuerden que aparecemos como @encenaporcolombia. Y bueno, invitamos también a que en este live, en el chat del live, nos cuenten desde dónde se conectan, dónde están ahorita, desde dónde nos saludan. Para de cierta forma reconocer también un poquito la diversidad que tenemos en este momento, en este live. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Entonces, mientras llegan nuestros invitados, en este momento quisiera de cierta forma contarles un poquito pues quiénes somos, qué se enseña por Colombia, como para que también conozcamos de nosotros acá. Entonces, una ONG que desde el 2012 trabaja por cerrar las brechas educativas en nuestro país, y que nuestro sueño como organización, de cierta forma, es también apostarle y llevar educación de calidad a cada rincón de nuestro país, a cada rincón de Colombia. Y para eso, año a año, abrimos una convocatoria que está abierta para profesionales de diferentes áreas que crean en el poder transformador de la educación y que también la reconozcan a la educación como esa herramienta para potenciar de cierta forma los talentos que hay en el resto del país. Entonces es como eh, nuestro objetivo. Gracias a quienes se van conectando, ya por ahí está una de nuestras invitadas especiales en el día de hoy, que ya pronto va a tener su espacio para presentarse. Y bueno, también quiero contarles que también pues nosotros acá en Enseña por Colombia, pues en búsqueda también un poco de esa calidad educativa, queremos llevar a profesionales comprometidos, apasionados y perseverantes que se animen a vivir la experiencia de 2 años en el aula de clase, y que también van a ser formados por Enseña por Colombia, haciendo parte del programa Lidera, que es de este año. Quiero contarles que lleva este nombre, nuestro programa Lidera, y que va a formar a estos profesionales en pedagogía, justicia social y liderazgo, ¿vale? Seguramente quienes ya han seguido a Enseña por Colombia hace un tiempo, de cierta forma, eh, han visto, por ejemplo, que hemos tenido varios nombres, como por ejemplo, Levanta la mano por la educación, Muévete por la educación, Elige enseñar, Elige liderar. Pero desde este año, y esperamos que de aquí en adelante, nuestra convocatoria para este programa dirigida a profesionales recién egresados se llame Lidera, ¿sí? El programa Lidera, y este año pues tenemos la oportunidad de tener esta serie de lives para que ustedes conozcan de primera mano como esta experiencia de nuestros participantes. Entonces ahí está nuestros queridos invitados para el live del día de hoy. Entonces yo sí quisiera, antes de como darles la palabra para que sean ellos quienes se presenten, pues en el marco de esta convocatoria, de cierta forma hemos estado conversando con varias personas que nos han contado pues sus historias, sus experiencias, y hoy también queremos traer a este live número 3 otras
personas que también nos van a inspirar, ¿no? Entonces, bienvenidos y bienvenidas. Quiero darle la palabra entonces a Valentina y también a Andrés para que sean ellos quienes se presenten. ¿Listo? Entonces, vamos a tener ese orden. Entonces, tienes la palabra. Bienvenida. Dale, gracias. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto para todos. Mi nombre es Valentina. Yo en este momento soy eco de primer año en Barranquilla. Mi colegio queda ubicado en Malambo, pero pues sí estamos cerquita de Barranquilla. Yo soy artista visual y trabajo como profe de inglés. Súper, gracias Valentina. Te cedemos la palabra. Andrés. Ok, bueno, mucho gusto. Mi nombre es Andrés Felipe Cerón, soy administrador ambiental, soy alumno de Enseña por Colombia y fui eco durante 2 años en el municipio de Santuario enseñando inglés. Súper, gracias a los dos por esa primera introducción, por esa primera presentación y bueno, me gustaría que para abrir este live en el día de hoy hablemos y conversemos un poquito de por qué animarse a enseñar inglés y por qué enseñar inglés es importante, ¿no? Dentro de este proceso pues, de ser ecos, de apostarle a la educación, la enseñanza del inglés. Entonces me gustaría abrir este live con una pregunta para los dos, entonces para como tener una dinámica así organizada de intervenciones, me gustaría primero pues darle la palabra a Vale y luego a Andrés. Entonces, me encantaría que ustedes nos contaran en este momento qué los motivó a ustedes a postularse a Enseña por Colombia, ¿sí? ¿Qué les motivó? ¿Cuál fue su interés? Cuéntanos, Vale, y luego Andrés. Dale. Pues yo quería ser profe, yo venía dando clases de arte a grupos pequeños y a una persona cada cierto tiempo en mi taller, pero sí quería hacerlo con más constancia el espacio específico de educación y formación. Y yo encontré pues también como en el aula de clases esa consistencia y ese proceso que hay que llevar a cabo que es de tiempo, o sea, es de años y es de ver a los niños todos los días y es de construir también con ellos. Entonces pues como que lo encontré en el aula de clases, pero yo no tenía nada de experiencia en ser profe en un colegio. Y ahí fue donde entró el tema de Enseña por Colombia, que me daban pues no solamente formación, sino el acompañamiento durante este tiempo y me daban como esa posibilidad de entrada también al mundo de la educación. Ok, bueno, en mi caso, digamos, como en esta búsqueda constante como de trabajo, pero al mismo tiempo como de aportar algo que uno sienta que ayuda a construir sociedad, que ayuda a construir país. Y pues encontré como en Enseña por Colombia el camino para poder hacerlo. Muchas gracias por esa primera experiencia que nos cuentan de cómo se acercaron a la educación. Y ahora tengo una pregunta especialmente para Valentina. Valentina, me gustaría que nos contaras en este momento si recuerdas cómo fue tu proceso de selección, ¿sí? Entonces, cuéntanos. Sí, bueno, pues me acuerdo que primero, la primera parte fue enviar un ensayo. Ese proceso, pues como que pasaba por unos filtros, era recibido, no aceptado, y ahí empezaba como el primer filtro. Luego nos enviaban a los que habíamos pasado la prueba del ensayo unas pruebas que teníamos que realizar en línea, son las pruebas psicotécnicas, y luego ya teníamos, cuando pasábamos ese filtro, un día de entrevista. Súper tensionante, pues es como muy retador también. 5 minutos para dar una clase, entrevista grupal, entrevista individual, y ya. Y pregunta, Valentina, Bueno, ¿tú escogiste el lugar donde ibas a enseñar? no, no. Recuerdo que muchas veces durante el proceso me preguntaban como ya preferencias, como si tenía alguna limitación para estar en un lugar, pero eso nunca iba a ser como algo que me garantizaba a mí una preferencia del lugar que yo tenía. Yo podía decir, no, me encantaría irme a Cali, pero no, pues yo no podía escoger y también tenía que estar abierta a la posibilidad de ir a donde me tocara. Pues. Okay, gracias, Vale. Andrés, me gustaría hacerte esta pregunta y que nos contaras, en tu caso, que ya eres alumni, ¿qué pensaste tú cuando te dijeron que ibas a enseñar inglés? ¿Cómo tomaste eso? Uf, pues a mí me dieron muchos nervios porque pues yo soy administrador ambiental, era como mi primera experiencia como docente, iba a ser como docente de inglés. Entonces, pues siempre como guardando el respeto a todos esos docentes, sentía como un poco de nervios en este sentido, pero bueno, ya como con el actuar y con el estar en clase y trabajar con los pelados, como que uno va viendo cómo puede aportar como a la educación de estos niños. Okay.
siguiendo un poquito con esta línea, en el día de hoy que estamos acá para hablar por qué es importante enseñar inglés, a mí me gustaría hacerles esta pregunta a ambos, ¿vale? Y es, ¿por qué es importante y cómo motivar a los estudiantes a aprender inglés? ¿Sí? ¿Por qué es importante aprender inglés? Y ahí mismo, como en esa misma pregunta, ¿cómo motivar a los estudiantes a aprender este idioma? Que pues, a veces es como, pues, ¿para qué me sirve eso? ¿O por qué es necesario aprender? Entonces, vale, y luego Andrés. Dale. Pues porque es importante aprender inglés, yo siento que hay que quitar como una barrera de la posibilidad que siempre tienen los niños de aprender algo nuevo y aprender una segunda lengua, sea este inglés u otra, darles ese chance y que ellos sepan como a la edad que tengo y desde chiquito y hasta muy grande voy a poder aprender un nuevo idioma y voy a aprender a hacer nuevas cosas y ahí voy a quitar una barrera de comunicación, de acceso a la información, de comprender mucho mejor cosas que tengo a mi alcance. A mí me encanta cuando los niños se dan cuenta que Head and Shoulders, el champú, es lo mismo que estamos aprendiendo en clase de cabeza y hombros. Entonces son como unos momentos de ajá para ellos que para mí son fascinantes y los motivo a partir del juego. Y también pues como que los incentivo mucho a que vean que son capaces, que todas las clases hemos avanzado algo. Les reconozco muchos, como también sus pequeños pasos y grandes pasos en realidad. Ok, no, yo me sumo a lo que dice Valentina, digamos, es evidente todas las puertas que abre, saber inglés a mí me ha abierto muchas puertas, pero además de esto, como ese acceso a conocimientos, como ese acceso a contenidos, a contenido en YouTube, en TikTok, en todas las redes sociales que hoy en día son importantes para esos niños, y como tal también trae en realidad un desarrollo cerebral para estos niños. En una de las escuelas que estuve, trabajé con niños indígenas y era muy bonito porque era como ver tres lenguajes en el aula con estos niños, entonces como el beneficio para el desarrollo como de esa capacidad cognitiva de estos niños también es gigantesco, y evidentemente la forma de que estos niños estén más involucrados es como con la gamificación, ¿cierto? Utilizar el cuerpo, un poco no quedarse en lo mismo, sino estar cambiando el ritmo de la clase y para que estos niños se vayan involucrando y básicamente hacerlo divertido para ellos para que no se aburran con esto del inglés. Gracias a los dos. Y bueno, ahorita Valentina, quienes están desde el inicio, ella nos estaba contando que es ECO, de Enseña por Colombia, que está en este momento vinculada a una institución educativa donde enseña inglés. Entonces, Valentina, me gustaría que a la luz de esa información tú nos contaras qué ha sido lo más retador y lo más gratificante de enseñar inglés. Dale, pues yo creo que lo más retador ha sido definitivamente que es diferente saber inglés, un poco como lo que decía mi compañero, allá ponerse en el momento de yo lo voy a enseñar. Y yo tuve que hacer un proceso de recordar también yo cómo aprendí, yo qué he hecho, qué información que yo no tuve, digamos, en el proceso va a ser útil para ellos. Entonces también me tocó como en un momento parar, investigar, preguntarle a compañeros secos que también están en este proceso, que ya llevan un año. Yo me he apoyado un montón de mis compañeros que llevan ya un año, que están en su segundo año de ECOS. Entonces preguntarles a ellos qué les ha funcionado, qué estrategias, qué canales de YouTube para saber qué canciones les van a gustar y cómo reunir toda esa información, para mí ha sido muy retador, como no es simplemente llegar a pararme enfrente del salón y hablarles en inglés y esperar que lo aprendan, sino todo el tiempo buscar esas estrategias. Y lo más gratificante, definitivamente, bueno, pues creo que no solamente va alrededor del inglés, pero esos momentos con ellos en los que ya nos hemos acostumbrado como a una rutina juntos, al saludo todos los días, a la canción, a que ya hablamos en el descanso y no estamos hablando de la clase de inglés, pero que tienen la confianza de acercarse a contarme algo de sus vidas, en sus casas, de sus familias. Es súper lindo compartir con ellos pues momentos emocionantes, también de tristezas a veces, pero sí, pues estar como juntos en ese momento me parece muy bien, es gratificante. Muchas gracias, Valentina. Bueno, ahorita también Andrés, quien desde el inicio pues nos estaba contando que ya él es alumni, que estuvo, y ya él es alumni de Enseña por Colombia, que estuvo en Risaralda. Entonces, Andrés, a mí me gustaría que tú nos contaras, también a la luz de esa información, ¿cómo te ayudó a ti las formaciones de Enseña por Colombia para ejecutar tus clases? Ok, no, yo creería que en lo más fundamental
que me ayudó Enseña por Colombia para aplicarlo en el aula fue la gestión del aula. Una cantidad pues como de herramientas para que esto no se salga de control, pues son un montón de niños llenos de energía, ¿cierto? Y como encontrar la forma de enfocar esta energía y en esto encontré pues en realidad una gran ayuda en el inglés, ¿cierto? Como utilizar ciertos comandos en inglés para mantener como ese orden en el aula o por lo menos como esa dirección, también fue muy importante. Okay. ¿Y nos puedes contar qué fue lo más divertido que recuerdes en una de tus clases de inglés? Bueno, con Valentina Hernández, que fue una maestra de un programa como aparte en el que hicimos como un poco ahí de interinstitucionalidad, ¿cierto? Aplicamos un tema sobre healthy food, ¿cierto? La comida saludable. Era muy chistoso porque como uno le tenía el propósito de aprender inglés, pero entonces si los niños lo veían a uno comiéndose un dedo o un dulce y le decían, hey, teacher, healthy food, y como que le ponían a uno ahí el ojo y uno ya no puedo comer tranquilo. Y como era un pueblo, ¿cierto? Santuario, un pueblo pequeño, entonces siempre estaban los ojos de todos los niños ahí encima. Sí, muy chévere porque es como si ese aprendizaje lo llevaron también fuera de la escuela, ¿no? Como, muy bueno. Bueno, tengo una pregunta para ambos. Y ahorita ustedes nos hablaban, por ejemplo, de cómo esas temáticas, cómo ese aprendizaje del idioma, justo ahorita nos estaban diciendo ustedes que lo pueden aplicar en el aula de clase, en la institución, en diferentes momentos como el recreo, en clase, incluso también llevarlo a la comunidad. Y me gustaría que ustedes nos contaran qué sueñan que pueden lograr sus estudiantes aprendiendo un segundo idioma, ¿sí? ¿Qué sueñan ustedes que pueden lograr estos estudiantes a quienes ustedes, bueno, en el caso de Andrés, en algún momento acompañaron en el aprendizaje de un segundo idioma y en el caso de Vale, que está en ese proceso? Bueno, ¿empiezo? ¿O? Sí, dale, claro. Dale. Bueno, a mí me cuesta mucho pensar como yo que sueño por otros, como sobre todo por mis niños, como que si no quiero meterlos en esta caja de mis ideas o aspiraciones, pero sí siento que ellos las tienen y las tienen claras. Y a mí eso me emociona y a veces que también se las cuestionan, como realmente yo qué quiero hacer cuando salgo del colegio. Pasa un caso muy curioso y bueno, Malambo es un municipio también súper estigmatizado por temas de violencia y sí, pues muchas cosas como que pasan de la delincuencia común, barrial, no sé qué. Pero pasa específicamente en el lugar que trabajo, que también es un centro comunitario, y es que se construyen unas relaciones completamente diferentes. Y los niños como que también se empiezan a cuestionar, las cosas que pueden pasar en el colegio también son las que pasan afuera. Y yo qué decisiones que puedo cambiar, que tomo acá en el colegio, me las puedo llevar a la casa y me las puedo llevar al juego en la cancha del barrio. Y ahí como que me parece que empieza a cobrar un poco de sentido pensar yo qué quiero que mis estudiantes sean, y es que hagan, primero que sean felices, que hagan el mundo un poquito mejor desde el lugar en el que ellos pueden hacerlo y desde lo que les nace hacer. Y creo que mientras sean felices eso también va a estar ahí como en el corazón de ellos. Entonces, y sobre el inglés, creo que si el inglés en este momento es mi medio para comunicárselo a ellos y explorar con ellos esas posibilidades, pues está perfecto. Ok, pues en mi caso yo me sueño que ellos, que el aprendizaje del inglés les sirva para romper barreras, ¿no? Mm, digamos, en mi caso, cuando estudié inglés, cuando aprendí inglés, como que había una metodología muy de hablar de otras culturas y es como un poquito darse cuenta de eso, ¿cierto? Con Enseña por Colombia se llega a territorios muy aislados y muy vulnerables y es importante que estos niños entiendan que es importante que tengan, ¿cierto?, un arraigo, pero que entiendan que no, eso no es todo el mundo, ¿cierto? Que es el lugar donde están no es lo único, no es todo lo que existe, sino que es importante que ellos entiendan que hay más cosas y que hay mucho que aprender y que hay mucho que entender. Y en lo personal me sueño que a ellos les sirva para romper barreras. Listo, gracias a los dos por esta primera respuesta, esta experiencia, ¿no? Que nos están contando ahorita. Tengo una pregunta para Andrés. Bueno, estoy escuchando primero como un retorno, no sé.
No sé si ustedes me Mm, escuchan bien a mí. Listo, dale. Gracias. Bueno, entonces me gustaría hacerle como esta pregunta a Andrés y me gustaría que nos contaras cómo impactó en tu vida profesional el enseñar inglés en Enseña por Colombia. em, ok, la verdad en lo personal fue demasiado. Yo siento que lo que yo aprendí no se iguala para nada a lo que yo siento que enseñé. Yo siento que aprendí un montón, que crecí un montón. Y digamos que el estar en un programa como Enseña por Colombia como tal y en Vive la Cumbre, que fue pues la otra iniciativa en la que participé, donde hacíamos educación experiencial y llevamos a unos chicos a, al Nevado Santa Isabel, la verdad es como entenderse uno como profesional, entenderse uno como adulto, saber que uno requiere una organización en sus pendientes, que hay que priorizar a veces, que a veces hay que tomar decisiones difíciles, que a veces hay que ser el que dice no se puede, o si se puede, bueno, como un poco entenderse, ¿cierto? Como una persona responsable y encargada de que ese espacio con un montón de seres que pueden ser vulnerables salga bien. ¿Qué pasó después de esos 2 años de acompañar ese proceso en Enseña por Colombia? Gracias. Ok, ok, ok. Bueno, lo que pasó concretamente es que entré a trabajar en una empresa de exportar aguacate, FLP, quien siempre fue un aliado del programa en Santuario Risaralda. Pero digamos que como un poco, una forma más metafórica, lo que sucedió fue como un balda de realidad, ¿cierto? En Enseña por Colombia, y esto es muy importante y es lo que yo siento que es de los aprendizajes que más me llevo y es entender que hay otras formas de liderar, que hay otras formas de comunicarse y que no todo el mundo lo hace así, pero haber estado en Enseña por Colombia como que la verdad sí me trajo ese aprendizaje, ese conocimiento y como que me voy con esa convicción de que se puede liderar de forma colectiva, de que se puede liderar desde la comunicación asertiva. Eh, y bueno, eso fue lo que vino, la verdad, como una cantidad de herramientas que la verdad no es fácil adquirir en otros espacios, digámoslo así, pero que en Enseña por Colombia está por todos lados, está en todas las personas y en todas las formaciones. Gracias, Andrés. Eh, Valentina, una pregunta para ti ahora. Me gustaría que nos contaras, pues desde que iniciaste tu proceso, cómo has visto la evolución. Bueno, mis estudiantes igual venían con otra profe que también era de eco de Enseña por qué. Te escucho un montón el retorno, no sé si a todos nos está pasando. Sí, ya apagué mi micrófono. Bueno, venían con otra profe también de Enseña por Colombia que hizo un trabajo maravilloso. Los chicos quedaron en realidad súper motivados. Yo recibí un colegio completo motivado a aprender inglés, emocionados por lo que se venían los otros 2 años, que ya se sabían canciones, que tenían rutinas, un montón de cosas. La evolución que he visto en realidad de lo que ella les dejó, que fue un montón, o sea, solamente con tener eso ya nos da un montón de posibilidades en el aula trabajando, es que están mucho más motivados ya a ponerlo en oraciones y a generar conversaciones. Ellos mismos también están trayendo las canciones que quieren aprenderse, entonces yo llego a clase y ellos me dicen, teacher, ya no sabemos esta, pero entonces encontré esta canción que me gusta y quiero saber si la podemos empezar a cantar al inicio de la clase. Entonces, como que también hacerlos parte de las decisiones de nuestro proceso académico es súper bonito y como que se los he permitido también. Ok, vale. Dentro de esa línea, Valentina, me gustaría que nos contaras qué has aprendido de las comunidades con las que trabajas o en esa comunidad con la que trabajas. Bueno, algo que me ha dejado y es que es súper importante el trabajo no solamente con los niños, sino también lo que pasa por fuera del colegio, que el colegio no se nos vuelva simplemente esta burbuja del lugar seguro para ellos, sino, y creo que el colegio venía trabajando un montón en eso, y yo he aprendido mucho del proceso que ellos llevan de eso, y es que tenemos que hacer comunidad y generar comunidad para que el colegio y esos entornos académicos para ellos funcionen de la misma forma afuera. Entonces, que los papás también estén súper involucrados en el trabajo con los niños,
que también es una pedagogía del afecto alrededor de todas las emociones que van a rondar al niño en este proceso académico, la participación de los niños también hacia afuera, cómo llegan los niños, con qué disposición a su casa, qué cosas de acá en el colegio están aprendiendo que ellos ya pueden ver allá afuera, cómo la van a aplicar, resolución de conflictos, todo eso el colegio ha sido el que me lo ha enseñado a mí. Y digamos que tenemos este programa que también pues, nos hace a nosotros líderes, pero yo también llegué a una plaza en la que a mí me toca llegar y abrir los ojos y ver y conocer todos los procesos que ellos ya tienen, porque pues no todo estamos diciendo que llegamos nosotros a proyectar algo nuevo, sino también a ver qué procesos ellos ya tienen iniciados y aprender también de eso y agarrarnos de ahí. Ha sido súper lindo. Gracias, Valentina. Y Andrés, en tu caso, ¿cuál fue el aprendizaje más grande que recibiste de la comunidad siendo eco? No, yo creo que, bueno, hay aprendizajes como que causan emociones placenteras y aprendizajes que causan emociones no tan placenteras. Y uno de esos aprendizajes es darse cuenta en realidad de la brecha que hay de desigualdad en Colombia entre la zona rural y la zona urbana, incluso en un municipio que de por sí es bien rural, ¿cierto? Ahora no me imagino cuando se compara esa brecha, cuando se compara un, una escuela rural y bueno, y un colegio de una clase privilegiada en Bogotá, por ejemplo. Ese aprendizaje es doloroso, pero también en realidad se da uno cuenta de que hay unos niños y bueno, unas personas como tal, habitantes, por ejemplo, de las zonas rurales de Bogotá, increíblemente talentosos, llenos de habilidades y de motivación y eso sí, sí es muy bonito aprenderlo. Vale, bueno, en ese sentido, pues ahorita Andrés nos habla como de esa ruralidad y de esos entornos urbanos. Me gustaría que para ambos, ¿no? La pregunta, porque es importante entender la diversidad de nuestro país, porque si, digamos, de esa ruralidad ese contexto urbano, ¿no? Hablan también un poco de esa diversidad que hay en nuestro país, entonces me gustaría saber desde su perspectiva y desde su experiencia en Enseña por Colombia, ¿por qué es importante entender la diversidad que hay en nuestro país? Bueno, yo creo que, bueno, por mi parte no ha sido, o sea, yo ni siquiera me tengo que parar en Bogotá y comparar Bogotá con mi vida en Malambo para darme cuenta, solamente es de Barranquilla, o sea, para hablar de distancias no necesitamos hablar de kilómetros, a veces está justo al lado, el barrio del frente, ya cambian un montón. Y creo que cuando empecemos a entender esa magnitud, que no es en cuanto a kilómetros, sino de esos recursos, de por qué no han llegado a un lado, por qué se han llegado al otro, y empezar a cuestionarnos mucho más esas lógicas y a intentar poner desde el lugar en el que estamos, que obviamente va a ser desde que no siempre vamos a tener todas las herramientas, todos los materiales, todo lo necesario, pero llegar y pararnos y decir, bueno, ¿qué hacemos con esto y cómo empezamos a actuar acá? Ya nos da como otro sentido un poco el trabajo y también como desde la posibilidad, pero sí está, es mucho más, a mí eso me impresionaba mucho y no es compararlo simplemente regionalmente, es de verdad pararnos con distancias mucho más cortas y está muy, muy cerca de nosotros. Creo que es dar un paso, salir también de unas burbujas y unas mentalidades que tenemos para darnos cuenta de estas distancias entre rural y urbano, o pues mucho menos que eso. Sí, sí, exactamente. Estoy de acuerdo con Valentina cuando habla de romper estas burbujas y creo que ahí lo uno un poco con lo que menciona de romper estas barreras a través de la enseñanza del inglés, ¿cierto? Es como un poco ver que hay situaciones más allá. También es importante ver las situaciones que hay acá para poder saber cómo abordarlas, para entenderlas, pero entender también otras dinámicas en otros lugares. Y bueno, básicamente me sumo a esto de romper la burbuja. Gracias a los dos, un poco también por esa reflexión que nos regalan desde la posición de Andrés como alumni y desde Valentina como eco. Y ahora me gustaría que, pues ya un poquito antes de cerrar este espacio, que
desde su experiencia, nos contaran por qué les recomendarías a las personas que están escuchando este live, o que están viendo este live en este momento, o que posterior lo van a hacer, ¿por qué les recomendarías elegir enseñar para transformar? Bueno, yo creo que la palabra transformar de una me remite un poco a cómo empezamos esta conversación para los que estaban desde el inicio, y es procesos. O sea, esto requiere tiempo, requiere procesos, requiere paciencia, requiere constancia. Creo que estos 2 años pues son una pequeña vista de en realidad procesos que a veces se tardan mucho más de estos 2 años en procesarse y en hacerse. Pero creo que para empezar, y digamos yo que no tenía nada de experiencia en aula, lanzarme a hacerlo y hacerlo así, como que no me arrepentiría de este momento, pero sí soy consciente de que va mucho más allá de estos 2 años, de que este puede ser un inicio, algunas personas puede que ya lo hayan tenido antes de este momento y se están lanzando como a otra etapa de esta experiencia, pero pues, digamos, ya hablando específicamente del programa, para mí que tenga formación y acompañamiento sí me ha dado como un poco más de soporte, porque es un acompañamiento, digamos, que yo no recibiría si yo sola me fuera a otra región diferente a la mía. Y eso sí, pues como que lo agradezco un montón en mi proceso de 5 meses. Ok, yo les diría que se motiven a participar en el programa, porque la verdad el aprendizaje es indiscutible, o sea, es algo que va a suceder, van a aprender mucho sobre muchas cosas de las que hemos hablado hoy acá. Se va a aprender sobre demasiadas cosas, sobre cómo funciona este país, sobre cómo funciona la educación, sobre cómo funcionan muchos, pues no todos están en el campo, pero bueno, muchos también, sobre cómo funciona el campo, cuáles son las dinámicas del campo y la verdad también van a conocer una gran cantidad de personas que vale la pena conocer. Yo siento que en Enseña por Colombia, en el programa, debido a su arduo proceso de selección, se encuentra uno con personas que a veces es un poco difícil encontrarse y que vale mucho la pena conocer. Okay, gracias Valentina y Andrés por estar en este espacio, compartiendo su experiencia. Quiero recordarles a las personas que en este momento nos están viendo que pues estos espacios están diseñados precisamente para conocer la experiencia de vida de los y las participantes que hacen parte de los procesos de Enseña por Colombia, en el caso de Valentina, que es ECO, y en el caso de Andrés, que es Alumni, y que los espacios de los martes pues son cerrados para conocer cosas un poco más logísticas del proceso, ¿vale? Con Enseña por Colombia. Quisiera también aprovechar este espacio para invitarles a inscribirse a las charlas que están en la web. La próxima charla que vamos a tener va a ser el 30 de mayo a las 6 de la tarde a través de la página web www.encenaporcolombia.org/convocatoria. También importante hacerles la invitación de que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Instagram aparecemos como @encenaporcolombia. También tenemos nuestra página web, lo repito, www.encenaporcolombia.org/convocatoria. O si tienen algún reto, alguna dificultad en el desarrollo de su postulación, pueden escribir al correo de selección @encenaporcolombia.org. Importante también recordarles que la convocatoria del programa Lidera 2023 va a estar abierta hasta el 5 de junio. Les recomendamos no dejar la postulación para el final, que luego se olvida, y queremos también recordarles que es importante tomarse su tiempo para realizar esta postulación. Esperamos también que nos puedan dejar sus preguntas, dudas, inquietudes a través de nuestras páginas web, del correo, y agradecerles también un montón por estar aquí en este espacio de live. Recuerden que este fue nuestro tercer live de la convocatoria del programa Lidera, del programa Enseña por Colombia 2023. Y bueno, entonces ahí están las invitaciones. Gracias una vez más a Valentina y Andrés por contarnos su experiencia. Entonces esperamos que quienes nos están viendo tengan presente pues esas recomendaciones que ustedes nos hacen, nos hicieron ahorita al final en la última pregunta, y esperamos que sigan conectados con estos espacios para seguir conociendo de las experiencias
de los participantes de Enseña por Colombia. Entonces nos vemos en otro live. Gracias a los dos. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, muchas Gracias. gracias.